Jesús, que tú nos ayudes, Señor, quites toda distracción, podamos inclinar nuestro corazón a ti, Señor, y recibir, Padre, lo que tú en esta mañana nos quieres hablar. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues el día de hoy vamos a estudiar algo que en lo personal, les soy muy honesta, me resistía un poco y ahora van a saber por qué. El tema de hoy yo lo titulé Usa tus dones. Usa tus dones. Y muchas veces pensamos que los dones, ¿no? Los dones de servicio, los dones que Dios ha dado, pues son para los pastores, ¿no? Son para los predicadores, para las personas que nosotros vemos o los hermanos que vemos así como en otro nivel, ¿verdad? ¿Cuántas veces menospreciamos lo que Dios nos ha dado y lo guardamos y decimos, ay, pues pareciera que yo sí tengo algún don, pero pues la verdad es que así estoy bien, estoy tranquila y pues pasa la vida, ¿no? La vida cristiana, porque los dones son dados a los hijos de Dios. Entonces, quiero por favor que me acompañen a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Por favor, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Y dice de la siguiente manera: cada uno, ¿ya lo tienen? ¿Ya? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sí? Cada uno, el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Sí? Ministrelo, sirva a los otros. Vamos a Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios 12. A partir del versículo 4. Bueno, primero vamos a leer 1 Corintios 12, 1. Ay, a ver, estoy un poquito perdida. A ver, 1 Corintios 12, 1 primero. Y después nos vamos al versículo 4. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sí? Eso dice el versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es importante saber, como hijas de Dios, que existen diferentes dones espirituales. Más adelante vamos a ver para qué nos los ha dado el Señor. Entonces, en el versículo 4, a partir del versículo 4, en 1 Corintios 12, versículo 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, ¿sí? En primer lugar nos dice: no quiero que ignoréis. Y a partir del versículo 4 nos dice: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. En el versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. En el versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades
por el mismo Espíritu. El versículo 10 dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, ¿sí? A otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno. ¿Quién es el que hace todo esto? El mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, ¿sí? Yo les decía en un principio, en lo particular, no me parecía muy sencillo hablar de esto, porque yo creo que el Señor nos lleva a una confrontación como hijas de Dios, caminando en el Señor, sirviendo, porque yo sé que aquí hay muchas mujeres que ya están sirviendo, ¿verdad? En la obra. Entonces, así como que, a ver, ¿cuáles son tus dones? ¿No? ¿Cuáles son tus dones? Y muchas veces, yo en la mañana platicando con David le decía, ¿quién se atrevería a decir, presentarse, ¿no? ¿Cómo lo tomarían? Si viniera yo y me presentara y yo les dijera, bueno, yo soy Erika, y así, y tengo el don, tas. O sea, algo así, ¿qué le pasa, no? O sea, ni al caso, ¿no? ¿Quién se atrevería a hacerlo? A pararse, y yo soy Gina, y entonces tengo este don. Y muchas veces, ¿no? Eso es algo o causa como ¿de qué? O sea, ¿como de qué? Como de inseguridad. O, a ver, si alguien viene, fíjense la otra parte. Por ejemplo, yo les digo, si alguien viene y dice los dones que tiene, se pudiera decir que esta persona que se está parando delante de ustedes, pues qué soberbia, ¿no? Qué presumida, qué presunciosa, qué se cree. ¿Por qué está diciendo eso, no? Pero sí es bien visto que yo pueda ver a mis hermanas y yo pudiera decir, bueno, yo creo que ella tiene el don de esto, pero a lo mejor a ella el Señor le ha hablado en el interior, en la intimidad con Él y le ha mostrado los dones que ella tiene. Sin embargo, ella a lo mejor pues no los ha usado, los tiene guardados, reprimidos y ha dicho, ay, pero ¿qué van a pensar de mí si yo les digo que sí soy buena para o que el Señor me ha mostrado? Porque yo puedo decir muchas cosas, pero ¿qué es lo que el Señor me ha mostrado en el interior? En lo íntimo, ¿no? Cuando estamos en intimidad con el Señor y nos empieza a mostrar y te dice, oye, Erika, oye, Lorena, ¿sabes qué? Yo te quiero usar específicamente en esto, ¿no? Daba un ejemplo, por ahí leí un ejemplo de una persona que dice, bueno, vamos a ver, ahorita les voy a decir ese ejemplo, de verdad que sí se los voy a decir, pero miren, los dones espirituales, porque si no ya me voy por otro lado y luego ya se me olvida, ya no me regreso. Los dones espirituales son habilidades especiales que Dios regala a sus hijos para la edificación de la iglesia, en primer lugar. Y debemos usarlos para bendecir los unos a los otros y así construir juntos una iglesia fuerte que honre a Dios, ¿no? Esa es la principal finalidad de los dones. Y si nosotros leemos Efesios 4:12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso son los dones, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para servirnos unos a otros. ¿Sí? O sea, no son de ninguna manera para usarlos de una manera presunciosa, de decir, yo tengo tal don y yo, o muchas veces, no sé si han escuchado, ve con tal pastor
Él es bueno para liberar. ¿No han escuchado? O ve con tal persona, Él te va a decir casi, ¿no? Pero no es así. Los dones deben usarse en orden. Y es verdad que Dios nos los ha dado a cada uno. ¿Se acuerdan lo primero que leímos? Conforme ¿qué? Conforme Él quiere, ¿no? Conforme Él quiere, da los dones. Ahora, la otra parte, es muy triste, ¿sí? Ver a alguien entre nosotras, entre este pequeño o grande grupo de mujeres, ¿sí? Y ver que se desperdician esos dones, se dejan por un lado. Tú ves, ahorita que yo decía en un principio, híjole, es que quizá tú en una hermana podrías ver, ¿no? Esta hermana tiene el don de liderazgo, esta hermana tiene el don de sanidad, y tú le dices y dices, ay, no, yo no. O sea, mira, tú podrías servir quizá enseñando a otras mujeres. Yo te he escuchado y yo sé que tú puedes enseñar a otras mujeres y, ay, no, yo no. No, es que, pero de verdad, es que no es algo que tú hayas pedido, Dios te lo ha dado. Pues déjame ver, pero no, yo no me animo. No, yo no. O sea, eso déjalo para las esposas de los pastores, ¿no? Que no queda, ay, sí, no, la verdad. Y a veces, mire, yo les voy a platicar, hace muchos años, pero ya tiene un buen, hace muchos años, cuando David ya empezaba a enseñar, ¿no? Ya daba clases en el instituto y ya. Entonces, yo me acuerdo que llegó un pastor y me dijo, ándale, hija, tú ve y tú también aportas. Y yo me quedé, no, yo no. Sí, o sea, yo hasta dudaba que me estuviera hablando a mí, ¿verdad? Yo volteé y dije, ay, no es nadie, no hay nadie más, soy yo. No, yo no. Ay, no, mira, me temblaban los pies. Yo decía, ¿en qué momento me vine a sentar aquí al lado, no? Sí, tú. Y yo volteé así más serio y le dije, no. Y me dice, bueno, entonces tú quieres que otra lo haga por ti. Y yo, ¿con David? Yo. Entonces, no lo hice, ¿eh? O sea, quisiera decirle sí, fui y entonces, pero no lo hice. O sea, no lo creía, en verdad. O sea, no lo creía. Yo dije, ni siquiera soy capaz de hablar delante de las personas. O sea, nunca lo voy a lograr. Ahora pasó el tiempo, ahora David ya era pastor y me acuerdo que estábamos en otra reunión, para no ser muy específica, y entonces yo empezaron a pasar los pastores con sus esposas y yo dije, sácate, yo no voy a pasar, o sea, yo no voy a pasar. Y me acuerdo que me fui al baño. Sí, de verdad, y dije, no, o sea, yo no voy a pasar a hacerlo. O sea, ni siquiera puedo hablar delante. O sea, me van a pasar el micrófono y me voy a quedar así. Lo mismo que él dijo. No sé, no, a lo mejor ni siquiera iba a decir nada. Y me fui. Entonces, así, muchas veces huí, ¿no? Y muchas veces es porque no creemos, o sea, no entendemos que Dios da conforme Él quiere. No es algo, ese es un regalo, eso es una dádiva que Dios nos da, no lo merecemos. Sin embargo, no hay un solo cristiano, una sola hija de Dios que diga, yo no tengo ningún don, no tengo nada que, o sea, ahora sí que no tengo nada que dar. No hay. Todas las que estamos aquí, al menos uno tenemos. Y uno me estoy yendo cortita, pero es más cómodo o es más tranqui estar así como, pues vengo, ¿verdad? Me siento, escucho, recibo, porque no estoy en un proceso y nos vamos de proceso. Sí, es verdad, Dios sigue obrando en nuestra vida y nos sigue sanando y nos sigue restaurando, y en cada estudio el Señor nos habla. Pero ¿por qué no pensar en esto? ¿Sí?
y reconocer qué dones son los que Dios nos ha dado. Muchas veces las heridas del pasado, ¿verdad? Muchas veces nos dijeron, tú, o sea, nunca lo vas a hacer. Temores, ¿no? Miedo, eso es por decir algunas, pero otras podrían ser, estoy más cómoda así, o hasta llegar a ser egoístas, porque no me digas que nunca has sentido de parte de Dios hacer algo por alguien y dices, no lo necesita. No, el Señor te habla así de, por favor, mira, esta persona está en necesidad y realmente sí te mueve, pero en un momento dices, seguramente habrá alguien más que lo haga por ella. Es en ese momento en el que el Señor te… A lo mejor ni siquiera que le des algo físico, sino quizá puedas llegar y darle una palabra de amor, una palabra de aliento, una oración, ¿verdad? Una palabra de parte de Dios, que Dios en lo profundo de tu corazón te está diciendo. Pero es más cómodo, a veces hasta egoísta, prefiero no hacerlo. Habrá alguien más que se acerque a ella. En este momento yo estoy indispuesta. ¿Cuántas veces Dios lo ha hecho? ¿Y cuántas veces tú te has negado a usar esos dones que Dios te ha dado? Esta palabra don proviene del griego charisma, charismata, carisma, es esa misma palabra, ¿sí? Que significa dádiva o regalo. Y cada una de nosotras tiene algo precioso con que contribuir a la obra del Señor, a la obra de Dios, a la edificación de la iglesia. No estamos aquí por azar y volvemos a lo mismo. No estamos aquí. ¿Cuántas veces escuchamos? Fíjense, ayer estaba yo entre el propósito de Dios en tu vida y el propósito. Yo digo, ¿cuántas veces escuchamos? Tú estás aquí por un propósito. No eres un accidente. El Señor te ama. Él te ha, hasta aquí, ¿cuántas veces lo decimos? ¿No? El Señor hasta aquí nos ha traído porque Él es fiel, porque Él es bueno. Y daba vueltas en mi cabeza eso, ¿sí? Y decía, sí, es verdad. Y no estamos aquí por cuestiones del destino, ¿no? Al azar. Aquí está, vente. No, Dios nos ha puesto en este lugar con un verdadero propósito. Y el principal propósito de Dios es que le conozcamos. Es que le conozcamos más íntimamente. Es que nos relacionemos con Él de manera personal. ¿Sí? Es que con lo que Dios nos ha dado nosotros le podamos servir con un corazón limpio, con un corazón sincero. ¿Cuántas veces llegamos y vamos a recibir? Vamos a recibir de parte de Dios. ¿Y cuántas veces decimos, vamos a ministrar, vamos a servir, vamos a dar todo eso? ¿Cuántos años han pasado? Yo lo digo de manera personal. A cada una Dios hablará en lo íntimo de su corazón y le dirá, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Eso no me corresponde, ¿no? Como aquella vez que les platico, no, yo nunca lo voy a hacer. Yo no, pero siempre ahora, los dones que Dios nos ha dado son de manera individual, de manera personal, ¿sí? O sea, el don que tiene tu hermana que está al lado, no, es que yo llegué junto con ella y entonces pues yo creo que son parecidos. Hemos estado en los mismos estudios, llevamos los mismos años, o con tu esposo, ¿no? Es que, y yo, pues si yo veía los dones que Dios le había dado a David y entonces yo no tengo dones.
Y eso aunado, de verdad da risa, pero aunado, yo no sé si alguna vez les he platicado, yo ya lo sané. Ay, sí. Siempre vengo a platicarles, pero en alguna ocasión hubo alguien que se acercó conmigo y que me dijo, ¿de verdad tú eres la esposa de David? Les dije, sí. Y me dijo, ah. Y le dije, sí, o sea, yo dije, no me conocía. Y me dijo, es que la verdad es que, pues sí, ¿no? Conociéndolo, esta persona más adelante fue la misma que me dijo, es que la verdad cuando yo te conocí, dije, ay, no, esta mujer no es para este santo, hombre. Sí, de verdad, de verdad. Entonces así te haces como, ay, pues yo qué puedo tener. Y entonces algo que empieza como a salir, pues lo vuelves a esconder y dices, no, mejor no, porque ¿cómo lo voy a hacer? Pero no es porque tú lo hagas, no es en tu fuerza, no es en tu poder, es en el poder que Dios te da. Y nosotras, ¿qué hacemos? Cuando, bueno, ok, ya descubrimos que esos dones, que todas las que estamos aquí, al menos uno, sí lo tenemos. Al menos uno. ¿Tú has descubierto tus dones? ¿Sí? ¿Tú has descubierto tus dones? ¿Tú sabes cuáles son tus dones? ¿Tú sabes? ¿Los has usado para la gloria de Dios? ¿Y qué sucede? ¿Vas a permitir que se cumpla el propósito de Dios o lo vas a guardar o vas a decir, no, más adelante, habrá quien lo haga mejor? Muchas veces, cuando pensamos en ello, como lo decíamos en un inicio, pues queremos dejarle eso a las demás personas, ¿verdad? Nos queremos hacer a un lado. Y yo, fíjense que lo pensaba y a mí me da tanto gusto porque yo sé que en este estudio, aparte de que hay mujeres casadas, maduras, mujeres que ya tienen mucho tiempo en el Señor, también sé que hay mujeres solteras, y es un gusto poder ver cómo a temprana edad, ¿sí?, empiezan a usar los dones que Dios les ha dado para su gloria. Empiezan a ser mujeres, de verdad lo digo con todo mi corazón, líderes, ¿sí?, que empiezan a servir con un corazón precioso, que empiezan, y no menospreciamos a las mujeres adultas, ¿no?, a las que tenemos mucho tiempo en el Señor, pero eso es algo muy bueno. Y entonces si tú lo empezaste a hacer, pues permite que Dios siga hablando a tu vida y tú sigas usando esos dones que Dios te ha dado para su gloria. Y que siempre que lo hagas sea pensando que el principal motivo de hacerlo es glorificar el nombre de Dios. Porque sé que aquí hay mujeres jóvenes, solteras y que sirven a Dios con todo su corazón y que empiezan a descubrir sus dones y que lo empiezan a hacer de una manera activa. Y entonces ahí vemos que es posible, ¿sí?, usar esos dones para el servicio de otros. Y las que no, que ahorita hay algunas que dicen, pues no, todavía no, pero sí sé que tengo, pero no sé cómo usarlos, pero pues empezar a pedirle al Señor que Dios habla a nuestro corazón en la intimidad y que nos diga, Señor, ¿en qué te puedo servir? Con esto que tú me has dado. Me he hecho sorda mucho tiempo, lo he guardado, he menospreciado a lo mejor o hasta cierto punto he sido egoísta y no he querido usar los dones que tú me has dado, pero dime en qué te puedo servir, porque este es el principal motivo. Yo creo que es lo que Dios nos quiere hablar esta mañana. Muchas veces se nos hace complicado reconocerlos, no es fácil. Muchas veces, si no los reconocemos, o a veces cuando los estamos viendo no la creemos. Esa puede ser otra. Yo me pregunto, y este era el ejemplo que les quería dar hace un momento, ¿qué pasaría? A ver, piensen un momento en ello. Si en tu cumpleaños te dieran unos regalos padrísimos, así algo que tú siempre has estado anhelando o que a lo mejor nunca te imaginaste que te iban a regalar.
Ay, no sé, imagínate, imagínate lo que tú quieras, ¿no? Una Biblia. Ay, no, yo me vi mal un carro. No, lo que tú quieras, lo que tú quieras. O sea, no hay que criticar a la que, a la que está al lado. O sea, imagínate así en tu cumpleaños, va a ser tu cumpleaños o ya fue tu cumpleaños y te regalaron, te dieron este regalo que tú no te imaginaste, ¿no? Que te iban a dar. Te lo regalaron, no te costó nada. Tú no hiciste nada para tenerlo. Ay, es emocionante pensar en eso, ¿verdad? Y al día siguiente hay estudio de mujeres. Al día siguiente hay estudio de mujeres. Entonces tú vienes y entonces tú te sientas y entonces te dicen, ¿qué te regalaron? Y tú te quedas callada. ¿Qué te regalaron? Ayer fue tu cumpleaños, vi tus fotos ahí en el Face. Ay, sí. Las subiste, no me invitaste, no me invitaste, pero te vi muy feliz. ¿Y qué te regalaron? Y tú, ni abrí el regalo. ¿O lo vas a esconder? ¿Te va a avergonzar ese regalo? ¿No lo vas a usar nunca? Así como que, ahí está el carro. Ahí está la casa ay, no sé, en la playa. No, nunca voy a ir. No, no, ¿verdad? ¿O te va a avergonzar? O sea, ¿por qué te va a avergonzar decir lo que ¿A quién le va a avergonzar? A nadie le va a avergonzar, ¿verdad? A nadie le va a avergonzar. A nadie lo va a esconder, nadie lo va a olvidar, ¿no? Y muchas veces así es con los dones que Dios nos da. O sea, más bien no es así con los dones, porque los dones muchas veces los guardamos, los escondemos, ¿no? Así como, ay, no, yo no, pero ya haciéndolo creo que no es tan difícil, pero no. Nada más cuando a mí me diga, cuando a mí me toque, ¿no? ¿Se acuerdan de Angelita que decía, ándale, a la Viva México? Y yo, es cuando más sufro, pero sí. Y llegó el momento que dije, creo que no era tan difícil como yo creía, porque sé que Dios, pero en el momento en el que entiendes que es Dios el que te respalda y que es Dios el que te lo ha dado y que proviene de Dios y que solo esto puede ser posible con Dios, es cuando te atreves a hacerlo. ¿Qué pasó? Fíjense, por decirles 2 ejemplos. Cuando estabas muy triste y estabas pasando por una situación muy dura, o cuando la situación económica no era la mejor, te quedaste sin fuerzas emocionales para continuar, cuando estabas pasando por una enfermedad o la enfermedad de un familiar, y ese día recibiste una llamada de una hermana y ella con todo su amor te escuchó, te consoló, con todo su amor quizá te mostró en qué estabas equivocada, ¿verdad? Y te dijo, ¿sabes qué? Es que creo que no has actuado bien, arrepiéntete, pídele perdón al Señor. Pero también oró contigo, ¿sí? Y al terminar te sentías mucho mejor, con ánimo de seguir adelante. Esta mujer simplemente fue sensible a la voz de Dios y tú recibiste a través de ella el regalo del don de parte de ella de exhortarte. En Romanos 12, si me acompañan, Romanos 12, 12 del 6 al 8 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. En el versículo 7 dice, o si de servicio, en servir, o el que enseña, ¿sí? El que enseña en la enseñanza. Y el versículo 8 dice, el que exhorta
en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Sí? ¿Alguna vez te quedaste sin trabajo por algún tiempo? No tenías ni siquiera, alguna nos ha pasado en algún momento de nuestra vida, ¿no? Cuando la alacena simplemente está vacía. Alguien dijo, está el refri como la fuente de la plaza, no sé qué. ¿Cómo? Con agua y con luz. ¿Alguna vez pasó? ¿Alguna vez pasó? ¿Y alguien fue sensible a la voz de Dios? ¿Sí? Y esa persona mostró ese don que tenía, ese don que Dios le había dado de servicio y puso delante de ti quizá alimento en tu mesa, ¿no? Quizá una despensa, y seguramente esta hermana o esta familia o este hermano que llevaron delante de ti fueron sensibles a la voz de Dios. Miren, acompáñenme por favor a Proverbios 31. Es que esta Biblia es nueva y no le puedo encontrar rápido. 31, versículo 16. Dice, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Es Proverbios 31, 16. Considera la heredad, habla de la mujer virtuosa. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Y luego el versículo 19 dice, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Y el versículo 20, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. ¿Sí? Esta mujer virtuosa, aparte de todo, fue sensible y decía que extendía su mano al necesitado. Extendía su mano al necesitado. Y lo decíamos hace un momento, ¿cuántas veces en el interior de tu corazón escuchas esa voz y ves la necesidad de tu hermano, de tu hermana, y dices, alguien más lo hará por mí? En este momento tengo solo lo suficiente y Dios te está diciendo, dalo. Y tú, ay Señor, pero es que esto es lo que, dáselo. Hay que ser sensibles a la voz de Dios. Hay que ser sensibles pero sensibles a la voz de Dios, ¿sí? O sea, hay que saber distinguir cuando verdaderamente viene de parte de Dios. Y cuando sea así, tú lo vas a saber identificar en lo profundo de tu corazón y vas a decir, sí, Señor, no quería, pero te obedezco y lo hago. ¿Podrías enumerar tus dones? ¿Podrías enumerarlos? ¿Podrías enumerar lo que haces para el servicio de tu iglesia, de tus hermanos? Hemos sido diseñadas para usarlos. Hemos sido diseñadas para usarlos, para compartirlos, para que esto sea más efectivo, pues debemos también conocerlos. Y es uno de los principales propósitos por los que yo creo que Dios nos está hablando. Es importante que los conozcamos, es importante reconocerlos, ¿sí? Y cada una en lo íntimo con Dios lo hará. Hay un don de sabiduría. Ese don de sabiduría es ser capaz de decir y hacer lo correcto, lo que está de acuerdo con la voluntad de Dios en una situación específica. Ser capaz de decir y hacer lo correcto, o sea, hablar verdaderamente con sabiduría que proviene de Dios. O sea, debemos ser muy prudentes en ello. En Santiago 3:13, acompáñenme. Santiago 3:13.
Si me lo pueden poner, por favor. Santiago 3:13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Sí? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muchas veces tenemos que ser sabias, actuar con prudencia, verdaderamente. A veces queremos ayudar y de verdad que si no es de parte de Dios, mira, mejor como dicen, no, calladita te ves más bonita. Calladita, porque nos vamos. No, como hilo de media, ¿verdad? Queriendo nosotras aportar. Cuando no es de parte de Dios, aguas. Porque ahí entra nuestra propia prudencia, nuestra propia opinión, y entonces decimos lo que no tenemos que decir. Entonces, es capaz de decir y hacer lo correcto, lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios y que realmente tú sepas que esto viene de Dios. Hay un don de ciencia o conocimiento, ¿sí? Solo vamos a ver algunos porque no terminaríamos por el tiempo, pero vamos a mencionar algunos. Ciencia o conocimiento es cuando una persona recibe de forma sobrenatural revelación sobre una situación o una persona, ¿sí? Tú ves a una persona e inmediatamente sabes de parte de Dios que esa persona quizá está pasando por una aflicción o que tiene una necesidad o a lo mejor el Señor te permite ver algún pecado, pero todo esto debe ser usado correctamente para la gloria de Dios, o sea, no de una manera desordenada, no de una manera, o sea, tampoco vamos a jugar a discernir, ¿verdad? Porque muchas veces nada más, ¿no? Imprudentemente, cuando no es de parte de Dios, aclaro, cuando no es de parte de Dios, algunas personas, pues te digo a ver qué me dices, ¿no? ¿No? Te digo a ver qué, no, y ya de ahí ya me sigo. O algo que te platicó alguien, ¿sí? De una persona, de una hermana, y entonces tú, y entonces ya vas y, no. O sea, debe ser verdaderamente algo genuino de parte de Dios. Yo sé que se ríen porque sucede, ¿verdad? Tristemente sí sucede. Hay un don de la fe, que es tener absolutamente confianza en que Dios cumplirá lo que ha prometido y actuar conforme a esa confianza. Existen dones de sanidad, ¿verdad? También existen dones de sanidad. Hay entre nosotros hermanos o hermanas, pastores que tienen ese don de sanidad y que por supuesto que operan en el momento en que el Espíritu Santo quiere hacerlo. Pero no es así como decía hace un momento, vayan con tal pastor o con tal hermano y vayan y van a ver que él por los que ora los sana. Y entonces solamente las personas o los hermanos se dedican a buscar la sanidad. Es cuando Dios quiere operar, cuando el Espíritu Santo opera en ello, ¿sí? Ese don de sanidad está en 1 Corintios 12:9. A ver, vamos a leerlo. 12. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. ¿Sí? 1 Corintios 12:9. A otro le dio fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Más adelante también vemos que hay don de milagros y que ese don de milagros puede traer manifestación sobrenatural del poder y la presencia del Señor en una situación específica. Y dice en el versículo 10,
de 1 Corintios 12, a otro el hacer milagros, más adelante a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. ¿Sí? Profecía, ¿qué es profecía? No es adivinación, a ver qué te dice el Señor de mí, ¿no? Y vas y te paras. Yo sé que en esta iglesia se cuida demasiado la doctrina, se cuida demasiado la enseñanza, y todas las que estamos aquí hemos sido enseñadas bien, ¿verdad? Entonces, no vamos a buscar eso, hemos aprendido. Ese don de profecía es dar palabra de parte de Dios que aplica una situación específica con el propósito, con el principal propósito de exhortar, y es con la palabra de Dios. O sea, no puede llegar a alguien y te puede decir una sarta de cosas que nada tienen que ver, pero que quizá a veces quisiéramos escuchar, ¿no? Nada tiene que ver eso con decirte o exhortarte con lo que la palabra de Dios dice. Si una persona viene y te dice de parte de Dios y te dice, el Señor me ha dado, bueno, debe ser con la palabra de Dios, ¿sí? Nada que te vas a ir por el mundo y que vas a triunfar y que tú eres aquella y bueno, o sea, yo sé que aquí no sucede. Por ahí si alguien llega, nos dice, pero yo sé que aquí no sucede. Discernimiento de espíritus, que también lo leímos, ¿verdad? Aquí en el versículo 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Lograr percibir o distinguir el tipo de espíritu que actúa en una persona o situación. ¿Sí? Esa persona, Dios le ha dado ese don de discernir qué espíritus están operando. Hay otro don que es el hablar en lenguas, comunicar el mensaje del evangelio en un idioma sin haberlo estudiado nunca. Simplemente esta persona estaba orando y de pronto empezó a orar en lenguas, y es algo que ni esa misma persona conoce, pero que sí sucede. Otro es interpretar las lenguas. Una persona que está escuchando lo que esa persona está orando en ese momento, pues logra logra interpretarlo, ¿verdad? Y ese es también un don. Ayudar a otros, ¿sí? El servir, capacidad para percibir, como lo hemos estado repitiendo, necesidades reales de una persona, ¿sí? Junto con el empuje para poner en acción y aliviar esa necesidad. ¿Sí? Junto con ese empuje de decir, ok, porque el Señor no te va a dar a conocer la necesidad de una persona. Pues no más, para que sepas. No, quizá a lo mejor para que ores, para que estés intercediendo por esa persona, ¿verdad? Te va a dar el empuje, ese deseo, ¿verdad? Ferviente de poder servirle de esa manera al Señor con tu hermana. Ese don lo podemos encontrar, ya no lo vamos a buscar, pero en Romanos 12:7. También existe el don de la enseñanza, ¿sí? Esa habilidad para transmitir con claridad las verdades del evangelio de salvación. Otro puede ser la generosidad, socorrer a los necesitados, así como leíamos, ¿verdad? En Proverbios 31, de la mujer virtuosa, de que extendía su mano al necesitado, ese don de generosidad, ¿sí? Ese de generosidad, de dar más allá, pero también tenemos que hacerlo en orden, ¿sí? Porque en alguna ocasión nos tocó escuchar, es que yo ya pedí un préstamo para poder ir a llevar atole a los hospitales. O sea, si esto viene de parte de Dios, el Señor te va a proveer y te va a dar lo que tú necesitas para ir hasta ese lugar, y va a poner los medios para que tú lo hagas. Tenemos que ser generosas, pero también tenemos que hacerlo en total orden. Y cuando viene de parte de Dios, Dios te pone los medios.
¿sí? Porque a veces hay un gran anhelo de compartir lo que tienes con los más necesitados y con los que llevan la palabra de Dios a otras personas. También hay un don de liderazgo o administración, esa disposición para ayudar, para cuidar, guiar a otros en su andar con el Señor. También la capacidad de organizar las tareas necesarias para el buen desarrollo de la iglesia. Yo sé que aquí hay algunas que tienen ese don de liderazgo y de administrar y de ordenar y de acomodar. Así hacen todas las cosas pero tienen ese don. Estoy pensando que yo no lo tengo. Mostrar compasión, identificación y afecto especial a los necesitados y a las personas que sufren. Sí, ¿cuántas veces hay mujeres que tienen ese don de ir a los hospitales, de ir a cuidar a un enfermo, de ir y servirles y estar ahí pendientes? Y hay quien dice, ay, no, yo no lo haría. Yo no tendría, a lo mejor dicen, yo no tendría el valor de hacerlo, pero a lo mejor no lo has descubierto, porque una vez que lo haces, te darás cuenta cómo el Señor obra de manera milagrosa en compasión por otras personas. Eso no viene de ti, porque aquí una vez más nos damos cuenta que no proviene de ti, que no es en tus fuerzas, sino en el Señor. También hay quien tiene el don de dar palabras de ánimo, facilidad de aliviar el dolor a las preocupaciones de otras personas. Siempre, obviamente, con palabra que viene de parte de Dios e inspirado por el Espíritu Santo. Por último, vamos a ver, por favor, en 2 de Timoteo 1:6. 2 de Timoteo 1:6, ¿la pueden poner en pantalla? Por lo cual, ¿qué dice? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El siguiente versículo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y todo aquello que el Señor ha puesto en tus manos y que el Señor ha puesto en mis manos es con el único propósito de glorificar su nombre. No para vanagloriarnos, no para sentirnos más, como decía en un momento, ¿no? ¿Qué pensarías si alguien viene y te dice, yo tengo tal don y tal don y tal? ¿Cómo ves? O sea, no, de ninguna manera es para eso. Es para ponerlo al servicio de Dios. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ese es el principal propósito. Así que yo te invito que si tú aún no conoces cuáles son tus dones, lo pidas en oración al Señor, y el Señor, como es Él siempre bueno, fiel, te lo hará saber y lo vas a saber para ponerlo a disposición de su iglesia. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias, muchas gracias en esta mañana, Señor. Gracias por la palabra que has traído a nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, porque tú has hablado de manera directa a nosotras, Padre. Que aquello que nos has dado, Señor, esos dones que tú has puesto en nosotras, Señor, sean para la edificación de tu iglesia, Señor, para servirnos unos a otros, Padre. Gracias, Padre, y hoy te alabamos y te bendecimos, Señor, porque sabemos que tú has dado, Señor, conforme a tu voluntad a cada una, Señor, de mis hermanas, como a ti te ha placido, Señor. Pero siempre, Padre, que sea para tu gloria, para honrar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias te damos por lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Porque tú, Señor, sigues hablando a nuestro corazón a fin de que crezcamos en tu palabra, Señor. Nos sigues edificando, nos sigues, Señor, fortaleciendo, Padre, a algunas de mis hermanas también, a mí misma. Sigues restaurando áreas, Señor, que quizá
pues han sido lastimadas, Señor, han sido rotas, Padre, pero que tu amor, tu Espíritu Santo sigue obrando en sanidad en nosotras, Señor. Gracias a fin de que podamos servirte, Señor, a fin de que podamos, Señor, en todo momento levantar tu nombre, Señor, llevar tu nombre a otras personas, Señor, a otras mujeres, Padre, que aún no te conocen, Señor, porque sabemos, Señor, que acá afuera, Señor, en las calles, en el mundo, Señor, hay mucha gente que aún necesita de ti. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser mujeres valientes, Señor, a ser mujeres esforzadas, Padre, a no ser egoístas, Señor, y a guardar lo que tú nos has dado, Señor, sino a ponerlo por obra, Señor, a ponerlo por obra para glorificar tu nombre, para que más personas te conozcan, Señor, conozcan que tú eres Dios por sobre todas las cosas. En esta mañana, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y a ti sea la gloria y la honra por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.